Saludos. En esta ocasión estará presentando el grupo número 1, compuesto por Randy Rodríguez, Marlenis La Antigua y una servidora, Catherine Mercedes. En esta ocasión estaremos trabajando lo que es la diferenciación numérica, específicamente la fórmula de 3 puntos, donde trabajaremos también lo que es el esquema hacia adelante, centrado y hacia atrás. La diferenciación numérica es un procedimiento esencial dentro del análisis numérico, ya que permite aproximar derivadas a partir de valores discretos de una función. Este método se vuelve especialmente útil cuando la forma analítica de la función es desconocida, incompleta o demasiado complicada para derivarse simbólicamente. Por ello, es ampliamente utilizado en ingeniería, física, economía y en cualquier disciplina donde se trabajen datos experimentales o simulados. En el presente informe se desarrollarán de manera detallada los fundamentos matemáticos de la diferenciación numérica mediante fórmula de 3 puntos. Se describirá la deducción de cada método, su orden de convergencia, su eficiencia para aproximar derivadas en distintos contextos y las consideraciones necesarias para su aplicación correcta. Asimismo, se incluirán ejemplos prácticos que ilustran paso a paso el uso de estas fórmulas junto con una discusión de su utilidad. Según Burden y Fires en 2011, la diferenciación numérica es un método para calcular una aproximación de la derivada de una función en puntos discretos. Debido a su capacidad para manejar funciones complejas y datos discretos, la diferenciación numérica es importante en muchos campos. Esta facilita el cálculo de derivadas de funciones complejas o experimentales, permite trabajar con datos no continuos, además es esencial para el análisis de datos experimentales y es un componente clave de muchos algoritmos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales y facilita también el cálculo de derivadas de funciones complejas o experimentales. Ahora veremos lo que es la descripción gráfica de la diferenciación numérica. La derivada en un punto x0 representa la pendiente de la recta tangente que podemos ver aquí, en este punto. Como no podemos usar directamente el límite, ya que en la práctica numérica no podemos evaluar un límite, solamente podemos trabajar con valores finitos y concretos de esta función, entonces lo que hacemos es numéricamente aproximar esa pendiente usando una recta secante, que es la recta que une dos puntos cercanos de una curva. Esto lo vamos a ver más adelante en una imagen. Aquí podemos ver cómo tenemos dos puntos en una curva, entonces tenemos la recta secante que une a estos dos puntos en esta curva. La idea que acabamos de expresar anteriormente parte desde esta fórmula, que nos dice que la derivada de la función de f en x0 es la derivada de f evaluada en ese punto x0, que sería igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x0 más h menos la función evaluada en x0, todo esto sobre h. Ahora bien, ¿quién es x0? x0 es el punto fijo donde se quiere calcular la derivada, es decir, el valor de x en el cual deseamos conocer la pendiente de la recta tangente. Por eso la función se evalúa en este punto. Y h es un valor pequeño que representa un paso, por así decirlo, o desplazamiento desde x0. Este puede ser positivo o puede ser negativo, y además sirve para tomar un punto cercano al punto principal, que en este caso sería x0. Aquí podemos ver geométricamente que tomamos los dos puntos de la curva y este, que sería x0 y su imagen, y
x0 más h y su imagen también. Entonces, la recta que los une es la secante y su pendiente es exactamente el cociente h sobre 2 por la segunda derivada de psi. Ahora bien, lo descrito anteriormente se puede ver de esta manera. Tenemos los dos puntos, x0 y su imagen y x0 más h y su imagen también. Entonces la recta secante que habíamos visto anteriormente y su pendiente. Entonces, ¿de dónde proviene esta fórmula? Eso lo vamos a ver ahora. Este término proviene del teorema de Taylor con resto, que dice que cuando aproximamos una función usando una recta o un polinomio, aparece un término que representa el error de esa aproximación. Vamos al caso específico de la diferencia hacia adelante. ¿Por qué nosotros decimos que es la diferencia hacia adelante? Bueno, porque para aproximar la derivada del punto x0, se utiliza un punto que está hacia adelante, es decir, a la derecha de x0 en el eje x. Entonces, ¿cómo se hace eso? Sumando un número muy pequeñito que sería este h. Si nosotros vamos a hacer la diferencia hacia atrás, solamente debemos de poner x menos h, porque nos estaríamos moviendo hacia la izquierda. Entonces, tenemos que la derivada de la función evaluada en x0 es igual o se aproxima a la función evaluada en x0 más h menos la función evaluada en x0 sobre h. Cuando nosotros expandimos esto con Taylor, nos queda que la función evaluada en x0 más h nos da f, o sea, la función evaluada en x0 más h por la derivada de la función evaluada en x0 más h al cuadrado sobre 2 por la segunda derivada calculando el error, o sea, de psi, donde psi es un punto entre x0, que aquí no lo marca, pero es x0, y x0 más h. Luego, sustituyendo esta expansión en la fórmula de la secante, obtenemos que la fracción obtenida anteriormente de la derivada de la función evaluada en x0 es igual a la primera derivada de la función evaluada en x0 más h sobre 2 por la segunda derivada de psi. Luego nosotros aislamos el error, que sería esto, y nos da que esto que tenemos acá es igual a esto. Por eso, anteriormente dijimos que la pendiente de la recta secante que une los dos puntos, x0 más x0 más h, es esta formita que tenemos acá. Ahora bien, ¿qué tan precisas son estas fórmulas? Bueno, pues la diferencia hacia atrás, hacia adelante, tiene un error proporcional a h, por lo que su precisión es moderada. En cambio, la diferencia centrada tiene un error proporcional a h, así que es mucho más precisa para los valores pequeños de este h. Sin embargo, no siempre conviene tomar un h demasiado pequeño, porque si es muy grande, la secante no se parece a la tangente y el error va a aumentar. Pero si h es demasiado pequeño, aparecen errores de redondeo por las rectas entre números casi iguales. Por eso, en la práctica, se elige un valor intermedio para que el error total sea mínimo. Ahora bien, para ver esto un poco más detallado, vamos a ver un método de la diferenciación numérica llamado fórmula de los tres puntos.
Para continuar con los contenidos que le corresponden a nuestro grupo, vamos a hablar ahora de la fórmula de tres puntos. Dirán ustedes, ¿qué es la fórmula de tres puntos? Bueno, la fórmula de tres puntos en diferenciación numérica no es más que un método para aproximar la derivada de una función en un punto. Para esto utilizamos tres valores de la función conocido. Uno en el punto de interés que queremos y los otros dos cerca del punto de interés. Estas fórmulas se construyen generalmente a partir de polinomios de interpolación, utilizando mayormente la serie de Taylor alrededor del punto de interés. Ahora bien, estas son especialmente precisas cuando los nodos, que son los valores de x que conocemos en la función, están igualmente espaciados. Es decir, que si tomamos x sub 0 como nuestro punto de interés, x sub 1 va a ser x sub 0 más h y x sub 2 va a ser x sub 0 más 2h. O también puede ser que x sub 1 sea x sub 0 menos h y x sub 2 sea x sub 0 menos 2h. Recordando nuevamente que x sub 0 es nuestro punto de interés y h tiene que ser una distancia distinta de 0, obviamente. Ahora bien, partiendo de todas estas fórmulas de los tres puntos, se dividen en dos grandes subconjuntos. El primero de ellos es la fórmula del punto medio de tres puntos. En esta tenemos el esquema centrado. Y también la fórmula del extremo de tres puntos, en donde tenemos el esquema hacia adelante y el esquema hacia atrás. A continuación vamos a ver cómo salen estos diferentes esquemas, pero no sin antes recordar en qué se basan estos esquemas, que no es más que la serie de Taylor, como mencionamos anteriormente. Sabemos que la serie de Taylor permite expresar la derivada de una función alrededor de un punto como una serie finita de términos derivados, siendo su fórmula general la presentada aquí, en donde f a la n de a es simplemente la enésima derivada evaluada en el punto a, Rn representa un término de error o un residuo, y x menos a la n denota la potencia centrada en el punto a. Ya considerado esto, la serie de Taylor, que es de donde se originan los distintos esquemas, pasemos con el primero de ellos, la fórmula del punto medio de tres puntos, también llamado esquema centrado. Este método utiliza tres puntos equidistantes, siendo uno antes del punto de interés, el otro el punto de interés y el último después del punto de interés. Para ver cómo sale la fórmula del esquema centrado o del punto medio de tres puntos, vamos a considerar lo siguiente. Consideremos x sub 0 como nuestro punto de interés. Además, vamos a considerar x sub 0 más h, el punto después del punto de interés, y x sub 0 menos h, el punto antes del punto de interés. Sabemos que, obviamente, h tiene que ser una distancia distinta de cero. Además, vamos a calcular la serie de Taylor en estos puntos alrededor o centrada del punto x sub 0. Vamos a ver. Si realizamos esta serie llamando a la función evaluada en x sub 0 más h, pero centrada en el punto x sub 0, nos queda lo siguiente. Aquí sabemos que nos queda h, puesto que aquí iría la derivada de f en el punto x sub 0 multiplicada por el punto que evaluamos aquí, x sub 0 más h, menos x sub 0. X sub 0 se da con x sub 0 y nos queda h. Y así en las demás, evaluada al cuadrado y evaluada a la 3. De forma similar, tenemos para f de x sub 0 menos h centrada también en el punto x sub 0. Ahora, realizando una combinación de a menos b, restando la primera con la segunda, nos queda esta expresión de acá. Y simplificando un poco, nos queda la de aquí debajo, simplificando este 2 con este 6 y nos queda un 3. Finalmente, lo que hacemos es despejamos la derivada en x sub 0, que es realmente lo que andamos buscando. Y por último, omitimos esta parte de aquí del error y obtenemos finalmente lo que llamamos el esquema centrado o la fórmula centrada de tres puntos, que es esta de aquí. Por aquí hay una nota muy importante, orden del error. Vemos que el factor faltante, por la redundancia, que es este de aquí, es, es este, por lo que el orden de error de esta fórmula es O grande de h al cuadrado. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de esta fórmula? Bueno, la principal ventaja del esquema centrado es que es más rápido a la hora de la convergencia con respecto a los otros métodos, o sea, su error de truncamiento es menor, puesto que considera información a la derecha y a la izquierda del punto de interés. Sin embargo, presenta algunas limitaciones y es justamente eso, que necesita información tanto a la derecha como a la izquierda del punto de interés, lo cual no es útil cuando trabajamos con datos tabulados. Además, es muy sensible a la selección de H, que sabemos que es una distancia.
Si h es muy grande, la aproximación puede ser imprecisa y dar un error bastante grande. Ahora, si h es muy pequeña, puede ocurrir unos errores numéricos que pueden volverse significativos a la hora de cancelar algunos términos. Ya expresado el esquema centrado, ahora vamos con la fórmula del extremo de tres puntos. Para la fórmula del extremo de tres puntos, son una herramienta matemática utilizada para aproximar la derivada de una función en los extremos de un intervalo. Estas fórmulas son especialmente útiles cuando yo no conozco información a la derecha o a la izquierda del punto de interés. Dependiendo del extremo del intervalo, ya sea el extremo izquierdo, el extremo derecho, tenemos dos esquemas, el esquema hacia adelante y el esquema hacia atrás. Ahora bien, ¿a qué se refiere el esquema hacia adelante? El esquema hacia adelante es cuando yo conozco el extremo izquierdo de mi intervalo, no conozco más información a su izquierda, por lo que es el extremo final izquierdo y solamente conozco información hacia adelante. Por eso se llama esquema hacia adelante. Para comprender de dónde sale la fórmula de este, vamos a considerar de forma medio similar a la anterior el punto x sub 0 como nuestro punto de interés, x sub 0 más h, y x sub 0 más 2h. Son dos puntos que están adelante del punto x sub 0. Y vamos a realizar expansiones de serie de Taylor para esos puntos considerados también alrededor de x sub 0. De forma similar a la anterior, llamemos i a esta primera parte, f volado en x sub 0 más h. Aquí tenemos esta cancelación de aquí, nos queda h, lo que yo le expliqué anteriormente, igual para acá. De forma similar lo hacemos para f de x sub 0 más 2h. Igualmente, una cancelación para aquí, nos queda 2h y básicamente lo anterior realizado. Ahora bien, para esta vamos a hacer una combinación lineal de cuatro veces la primera expresión menos la segunda expresión, que nos quedaría esta partecita de aquí. Si realizamos la resta, sabemos que nos va a quedar del lado izquierdo de la igualdad 4 en la función evaluada en x sub 0 más h menos la función evaluada en x sub 0 más 2h de este lado. Y de este lado nos va a quedar este 4 con 1 de aquí, nos quedarían 3. Este 4 con este 2 nos quedarían 2. Y estos términos de aquí se van totalmente, pero seguimos agregando el orden de error. Finalmente despejamos f de x sub 0 y obviamos ese orden de error. Y aquí obtenemos la fórmula del esquema hacia adelante del extremo de tres puntos. Ahora, el orden de error faltante es proporcional a esta expresión. Pero como sabemos que está dividido entre dos h, a la hora de dividir entre dos h sería una h con una h, aquí quedaría h al cuadrado, por lo que también el orden de error es O grande de h al cuadrado. Ahora pasemos el esquema hacia atrás, que es el extremo derecho. O sea, cuando yo conozco el extremo derecho de mi intervalo, solamente conozco información antes de este. Por eso también se le llama extremo hacia atrás. Para este, vamos a considerar los puntos x sub 0 menos 2h y x sub 0 menos h. O sea, son el punto de interés más dos puntos que están antes de este. Por eso es hacia atrás. ¿Qué vamos a realizar? Bueno, las expansiones de la serie de Taylor en estos dos puntos alrededor de x sub 0. Esto es exactamente similar al ejemplo anterior. Como pueden ver, es exactamente similar a lo que hicimos con el esquema hacia adelante. Y hacemos la misma combinación lineal. Y al final nos queda esta formulita de aquí, que es la fórmula utilizada para el esquema hacia atrás del método de las fórmulas de tres puntos. Este también tiene un orden de error de O grande de h al cuadrado. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de elegir las fórmulas de los extremos de tres puntos? Bueno, la principal ventaja es que me permite trabajar con puntos que están al extremo del intervalo y yo no conozco más información de la función a la derecha o a la izquierda, dependiendo si es el esquema hacia adelante o el esquema hacia atrás de mi punto de interés. También me permite trabajar con datos tabulados, en los cuales no tengo gran información sobre la función. Por su parte, la mayor desventaja que presenta es que tiene un menor grado de precisión. A pesar de que el orden de convergencia es el mismo que el del esquema centrado, este converge con menos rapidez. Tienen el mismo grado, pero no en la misma rapidez de convergencia, por lo que en esta puede ser que el error sea un poquito más grande. Ahora bien, dirán ustedes, ya vimos todos los esquemas, pero ¿cómo yo sé cuándo seleccionar el centrado, el hacia adelante o hacia atrás? Bien, esta información no las brinda siempre la posición del punto de interés. Vamos a ver lo siguiente. Y es que si el punto está centrado, sabemos que yo puedo utilizar tanto el hacia adelante, el hacia atrás o el centrado. Pero, como yo sé que el centrado converge más rápido
y es mayor, es más preciso, pues bueno, si el punto está centrado, yo conozco información a la derecha o a la izquierda, siempre debo de elegir el esquema centrado porque es el de mayor precisión. En cambio, si el punto está al inicio del intervalo, obviamente no conozco información antes de este, por lo que tengo que usar obligatoriamente el esquema hacia adelante. Y por último, si el punto está al final del intervalo, no conozco valores después de este, solamente valores antes, pues entonces vamos a tener que utilizar el esquema hacia atrás. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que se hayan entendido los distintos esquemas del método de tres puntos para aproximar la derivada de una función en un punto. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde se fundamenta en la serie de Taylor? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Y por último, esta parte que acabamos de comentar, que es cuándo utilizar o cuándo implementar cada esquema. Entonces, mi nombre es Randy Rodríguez. Esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias. Continuaremos con la explicación de convergencia del método de tres puntos. Primero recordemos que los métodos de diferenciación de tres puntos se basan en el desarrollo de las series de Taylor, de la función alrededor del punto donde queremos calcular la derivada. Cuando expandimos la función hacia la derecha y hacia la izquierda, aparecen varios términos del desarrollo. Lo importante es que al construir la fórmula, los términos de orden bajo se cancelan. Debido a esta cancelación, el primer término que genera error es proporcional a h elevado al cuadrado. Dentro de los métodos de tres puntos, el método centrado es el más eficiente. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque se utiliza un punto a la derecha y un punto a la izquierda. Esta simetría provoca una cancelación natural de términos del desarrollo de Taylor, que normalmente producirían error en los métodos adelantados o atrasados. Gracias a esta simetría, varios términos desaparecen automáticamente, lo que hace que el método centrado no solo converja, sino que lo haga con mayor precisión para un mismo tamaño de paso. Para que estas fórmulas converjan adecuadamente, se deben de cumplir tres condiciones. Primero, la función debe de ser suave. Es decir, que debe tener al menos tres derivadas continuas. Segundo, debemos de elegir un valor de h adecuado. Si h es muy grande, el error aumenta, pero si h es demasiado pequeño, pueden aparecer errores de redondeo. Y tercero, la función no debe presentar discontinuidades ni esquinas cerca del punto, donde queremos calcular la derivada. Con todo esto, vemos que el método de tres puntos, especialmente el centrado, ofrece una forma precisa, estable y eficiente de aproximar las derivadas. Ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio en donde vamos a poner en práctica lo explicado anteriormente. Este nos dice que utilice la fórmula de tres puntos más adecuada para determinar todas las entradas faltantes en la siguiente tabla. Tenemos los valores de x, que es 1.1, 1.2 y 1.3. Y la función con respecto a x, que son estos valores a la derecha. Debemos de buscar la, debemos de buscar las derivadas aproximadas. Para esto, para resolver este problema, con los tres valores de x, que es 1.1, 1.2 y 1.3, utilizaremos las fórmulas de tres puntos correspondientes para obtener las derivadas aproximadas. Ya que tenemos tres puntos consecutivos, podemos utilizar las fórmulas hacia adelante para x igual a 1.1, centrada para x igual a 1.2 y hacia atrás para x igual a 1.3. ¿Por qué hacia adelante para x igual a 1.1? Bueno, pues porque este es el intervalo que tenemos al inicio y este no dispone de valores previos. Entonces, por eso vamos a utilizar el método hacia adelante para x igual a 1.1. Vamos a utilizar el método centrado para x igual a 1.2, ya que este cuenta con valores hacia la izquierda y hacia la derecha. Y utilizaremos el método hacia atrás para x igual a 1.3 porque este no cuenta con valores posteriores. Entonces,
Dado que los valores de x están separados por 0.1, tenemos que h es igual a 0.1. Empezaremos con x igual a 1.1 utilizando el método hacia adelante. Para esto utilizaremos la fórmula de diferencia hacia adelante, el cual es menos 3 por la función de x más 4 por la función de x más h menos la función de x más 2h entre 2h. Vamos a sustituir los valores en la fórmula. Tenemos que x es igual a 1.1, x más h, que x es igual a 1.1 y h igual a 0.1, el valor que obtuvimos es 1.3 y x más 2h, 1.1 más 2 por 0.1 es igual a 1.3. Al sustituirlo y resolver, obtuvimos sustituyendo estos valores de la función de x y h, tenemos que menos 3 por la función de 1.1 más 4 por la función de 1.2 menos la función de 1.3, resolvemos, multiplicamos menos 3 por la función de 1.1, multiplicamos 4 por la función de 1.2 y sumamos y restamos lo que obtuvimos y dividiremos entre el denominador que es 0.2 y vamos a obtener el resultado que es 17.76970,5. Por lo tanto, la derivada cuando x es igual a 1.1 es 17.77. Para cuando x es igual a 1.2, utilizamos el método centrado, ya que tenemos valores hacia la izquierda y hacia la derecha. Y esta fórmula es la función de x más h menos la función de x menos h entre 2h. Sustituyendo estos valores, tenemos que la función de 1.3 menos la función de 1.1 entre 2h, sustituyendo los valores de las funciones, vamos a restar y debajo vamos a multiplicar 2 por h, que h es 0.1, vamos a obtener, o mejor dicho, obtuvimos 4.438727 entre 0.2, que es igual a 22.193635. Por lo que la derivada cuando x es igual a 1.2 es 22, la derivada aproximada de 1.2 es igual a 22.19. Para cuando x es igual a 1.3, utilizamos el método hacia atrás, ya que no contamos con valores posteriores, como explicamos anteriormente, y utilizamos la fórmula de diferencia hacia atrás. Sustituimos los valores en esta fórmula, donde menos 3 por la función de 1.3 más 4 por la función de 1.2 menos la función de 1.1, vamos a estar sustituyendo y multiplicando lo que vamos a obtener que menos 3 por la función de 1.3 es menos 40.39122 más 4 por la función de 1.2 que nos dio 44.09272 menos la función de 1.1 que es 9.025013. Sumamos y restamos en el numerador y luego dividimos lo obtenido entre 0.2, lo que nos dio como resultado un número negativo que es menos negativo 26.617565 y la derivada cuando x, la derivada aproximada cuando x es igual a 1.3 es menos 26.62. Muchas gracias por su atención. Espero hayan podido comprender todo y que pasen un feliz resto del día o feliz resto de la noche. Hasta luego.